Una confrontación que te conecta con Dios es aquella que te hace ver en qué estás fallando y te impulsa a hacer un cambio. Y estamos listos para confrontarte con la palabra de Dios. En Zona Vertical ya comienza Confrontación Vertical. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, qué gusto, qué privilegio, qué placer y qué bendición poder estar compartiendo en esta tarde de lunes, una tarde nublada acá por el Valle Central, pero agradecidos con Dios siempre en todo tiempo y dando inicio a este espacio de confrontación vertical, donde siempre la intención, el anhelo de nuestro corazón es que sea la palabra de Dios la que pueda confrontarnos a cada uno de nosotros. Hoy les estaré con cada uno de ustedes, soy el pastor Rafael González y siempre en controles quiero saludar a mi hermano y amigo Gabriel. Muy buenas tardes, pastor Chino González. Bueno, un día más que nos regala el Señor, el último ya ahora sí, lunes de octubre. Así que hoy estamos 27, ya cerrando esta semana. Y también recordarles a todos los hermanos que esta semana vamos a estar con un especial a partir del miércoles. Vamos a estar con un especial para recordar esos 500 años o más de 500 años de la Reforma Protestante. Así que le invitamos para que escuche nuestro programa de A la Luz de la Palabra a las 11 de la mañana y también para que usted escuche Cátedra del Aire a las 8 de la noche. Así que le invitamos un especial para todos ustedes de la Reforma Protestante miércoles, jueves y viernes. Así que damos la bienvenida a este espacio de Zona Vertical en su segmento Confrontación. Quien la acompaña, bien lo decía, su amigo y servidor Chino González, su amigo Gabriel Díaz Abarca. Por acá vamos a estar en este tiempo especial para que usted también se comunique con nosotros vía WhatsApp 87775965 y siguiendo con el tema sobre la música, así que vamos a estar hablando. Ya hoy cierre, ¿verdad, pastor? Estamos con el cierre. Hoy vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Para poder concluir con el hermano José Luis, así que hoy quisiera hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de un tema que también tiene que ver mucho con, no solamente con la música, sino con la adoración en general, pero tiene que ver con el alma, con la parte del espíritu, cómo estar en sintonía con Dios. Así que atentos y ya estamos completamente en vivo a través de Facebook para que usted nos siga y también nos deje su comentario. Así que le invitamos también para que usted invite a otras personas para que conecten con Faro del Caribe y escuchen también por www.farodelcaribe.org y descarguen nuestra app Radio Faro del Caribe. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos que nos escucha, a este su programa de Confrontación Vertical con el pastor Chino Rafael González. Gracias, Gabriel. Y sí, recuerdo ese número para aquellos que les gusta hacer sus aportes, sus comentarios, sus inquietudes a través del WhatsApp 8777-5965, 8777-5965, pero también a través del Facebook. Ya estamos al aire para que pueda hacer su comentario, su saludo y vamos a estar más adelante leyendo cada uno de ellos. Bueno, dos cosas muy importantes, una que mencionó nuestro hermano Gabriel, las dos las mencionó él de hecho, una que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Que hemos estado hablando acerca de la adoración. Dije que vamos a hacer una pausa, pero en realidad es enfocarnos en algo que a lo largo de los lunes estuvimos mencionando, de la característica de un verdadero adorador, sea tanto en su diario vivir, como sea en la parte musical, en la parte de escogencia, de alabanza, de adoración, debe haber algo en común. Y eso en común es que esa persona sea hijo de Dios. Sin ser hijo de Dios no podemos adorar a Dios. No hay forma de sintonizarnos a Él. Entonces, de eso quisiera hablar yo en esta tarde. Y también haciendo énfasis a lo que mencionó mi hermano Gabriel de este mes, que se celebra el mes de la Reforma. En el año 1517, nada más a manera de introducción y resumen quisiera hacer este aporte. 1517, un hombre llamado Martín Lutero, siendo monje de la Iglesia Católica, él decide de una manera, yo pienso que de una manera muy inocente, porque él no se imaginó lo que esto iba a traer, no sabía las consecuencias. Y este hombre, bueno, pues decide escribir las 95 tesis, las famosas 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Él las escribe en la puerta, las coloca y yo le digo a los hermanos en la congregación, es como quien hoy simple y sencillamente hace una publicación en Twitter o en Facebook, hace una publicación y listo. Él no se imaginó que lo que él estaba haciendo, esa publicación de esas 95 tesis, iba a traer
un problema enorme para la iglesia. Él no se imaginó lo que Dios estaba haciendo a través de él. ¿Por qué a través de él? Bueno, porque este hombre estudiaba la palabra y él llegó a la conclusión de que habían atropellos en nombre de Dios, que habían atropellos, y él dice, no, me parece que esto no está bien. Principalmente el tema eran las indulgencias. Ese era el tema que Martín Lutero atacó, sí, directamente en las 95 tesis. Él dijo, esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Estas indulgencias eran una manera en que se ofrecía el perdón de pecados, tenía un costo. Entonces se vendían indulgencias para que las personas fueran perdonadas de sus pecados. Bueno, en esta época se estaba construyendo la iglesia de San Pedro, la iglesia de Roma estaba en construcción, había guerra también, y esto hacía que fuera necesario el recaudar fondos. Entonces aparecen algunos personajes, y uno muy reconocido, por lo menos que salta en la historia de la Reforma, fue Johann Tetzel. Este era un vendedor auténtico. Y él empezaba a ofrecer las indulgencias. Él ofrecía indulgencias de una manera muy, pero muy descarriada, al punto que él decía que sus indulgencias tenían más poder que la cruz de Cristo. Entonces ya eran cosas muy serias, muy graves. Ante esto, Martín Lutero escribe esas 95 tesis, las clava, y es cuando se reúnen los líderes de la iglesia y confrontan a Martín Lutero. Y eso es una introducción que quiero hacer para el tema. Porque este hombre, Martín Lutero, es llevado a donde se presenta con los líderes, con gente muy importante, para hacerle dos preguntas. Dos preguntas que la primera era, ¿esto usted lo escribió, Martín? Si su respuesta era sí, entonces seguía la segunda pregunta, y él dijo evidentemente, sí, yo lo escribí. Ok, la segunda pregunta que le vamos a hacer es, ¿está dispuesto a retractarse? Y eso sorprendió, por supuesto. Martín Lutero imaginó que iba a llegar a una especie de debate, que iban a conversar un poquito respecto a lo que él había escrito. Sin embargo, era para decirle, usted tiene que retractarse de eso que está escribiendo. Ante esta situación, Martín Lutero dice, denme un tiempo, y pide 24 horas que yo imagino en los pies de este hombre, horas amargas de espera, confiando en Dios. Y de hecho él oraba a Dios para que le diera la manera de responder, y al día siguiente, cuando él se presenta, él dice, y lo que estoy hablando son frases leídas, ¿verdad?, de sus libros, en donde su oración cierra diciendo, Dios me ayude. Pero antes de esto él les dice a ellos, si ustedes logran convencerme mediante las escrituras que yo estoy equivocado, entonces yo me retracto. Pero si no lo hacen con las escrituras, yo no puedo ni quiero retractarme, porque ustedes se han equivocado mucho, los papas se han equivocado mucho, los concilios se han equivocado mucho, y yo solamente a través de la palabra voy a retractarme. Que Dios me ayude. Esas fueron las palabras de Martín Lutero. Y esto fue una gran revolución. Una gran revolución. Ahora bien, todo esto, cuando escuchamos acerca de la Reforma, surgen algunos nombres de personas, de hombres, que por alguna razón saltaron como Martín Lutero en defensa de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema para nosotros hoy? Ver a esos hombres como ídolos, y por eso quise hacer esta introducción. Martín Lutero fue un hombre muy usado por Dios, muy usado por Dios. Juan Calvino fue un hombre muy usado por Dios, y así podríamos seguir mencionando muchos hombres que aparecieron en su época para defender la escritura. Pero la Biblia enseña que la iglesia es de Cristo. Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Cristo da una promesa, y es que Él va a edificar su iglesia. Él edificará su iglesia. A lo largo de los tiempos, Él se ha encargado de edificar su iglesia, de sacar a la luz aquello que no está bien para que su verdad prevalezca. Por eso es importante que nosotros los cristianos tengamos este concepto claro de lo que ocurrió en esa época. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hombres movidos por el Espíritu Santo de Dios alzaron la voz para que su palabra, la palabra de nuestro Dios, saliera adelante, para que la palabra fuera la que asumiera el rol que Dios le dio, la máxima autoridad. De esta reforma, de esta escena que les estoy comentando, de esta situación que ocurrió en esos años, 1517,
Surgen entonces 5 pilares, que son las famosas 5 solas. La primera, sola escritura, luego sola gracia, solo Cristo, solo fe y solo la gloria para Dios. Son 5 solas. Esos son los nombres que usted posiblemente escuche cuando se refieren a las 5 solas. Bueno, sola escritura significa que solo la escritura es lo que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que confiar, solamente en la escritura. Porque es solamente a través de la palabra que el creyente puede encontrar las respuestas a su vida respecto a la salvación. Solamente por gracia, porque la salvación es solamente por gracia. Lo dice Efesios 2:8, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Luego la sola fe, es mediante la fe que nosotros alcanzamos salvación. Solo Cristo, es solo a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que alcanzamos esa salvación. Ahí llevo 4 solas. Y la última, a Dios sea toda la gloria. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, mis amados jóvenes de corazón, esos son los pilares. Esto fue el legado de esos hombres que alzaron la voz en nombre de nuestro Señor Jesucristo, movidos por el Señor Jesucristo. De hecho, algo interesante que ocurre con Martín Lutero cuando él dice que él no se va a retractar, el emperador de esa época, Carlos V, él dice, bueno, si Martín Lutero desaparece o algo le pasa, no van a haber cargos. En otras palabras, estaba diciendo, pueden matarlo, que nadie va a ser culpable, nadie vamos a responsabilizar de esto. Cuando él dice esto, aparece un hombre que lo toma y le mete una bolsa en su cabeza y se lo lleva, simulando un rapto, simulando nosotros nos haremos cargo de este hombre. Y se lo lleva y lo oculta en su castillo. Este hombre fue también un hombre usado por Dios. Por eso digo, Dios siempre es el que ha tenido el control. A este hombre llamado Federico, conocido como Federico el Sabio, él hace esto para rescatar a Martín Lutero. Alguien podría decir, lo rescató Federico el Sabio, pero debemos entender que quien nos salvó fue Dios mismo, a uno de sus valientes, a un hombre que se atrevió a hablar la palabra de Dios. Mis amados hermanos, y estamos en un tiempo en donde esto es necesario, que hombres alcen la voz con la escritura, no con mis pensamientos, no con mis interpretaciones, no con mi yo creo, yo pienso, yo imagino. Eso no vale ante Dios. Lo que vale es, Dios dijo, Dios dice, así lo declara el Señor. La Biblia lo enseña. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, y eso es necesario que hoy, en este tiempo que estamos, sea proclamado. Tenemos que alzar la voz. Quienes tenemos la oportunidad, como en esta tarde la tengo yo con un micrófono acá, en donde sé que el mensaje va a escucharse, yo no hago nada con contar mis testimonios, con mis lugares donde he ido a predicar. Yo no gano nada con eso, y nadie gana nada con esto. Lo que debo hacer es proclamar la verdad, la palabra de Dios, porque a eso me envió el Señor. Y si hay un tema relevante para la humanidad, relevante, importante, importantísimo, diría yo, es poder encontrarse consigo mismo quién es delante del Señor. ¿Quién es? Hablamos durante este mes de los adoradores y decimos que palabras del Señor en el Evangelio de Juan, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es muy importante. Cada palabra de la Biblia es muy, pero muy importante. Y creo que si nosotros decimos ser cristianos, el cristiano es seguidor de Cristo. Y para ser seguidor de Cristo tenemos que conocer a Cristo. Pero para conocer a Cristo yo necesito encontrar la fuente. ¿Dónde conozco yo a Cristo? En las Escrituras. Él mismo lo dice una y otra vez. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí hay vida eterna. El Señor una y otra vez dice, la Biblia habla de mí. Las Escrituras mencionan de mí. ¿Por qué esto es importante? Porque para ser cristiano yo necesito conocer a Cristo. Yo necesito conocer cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Esto, mis amados hermanos, para ser adorador, antes de ser adorador, yo tengo que ser cristiano, tengo que ser hijo de Dios. Antes de yo ser pastor, yo tengo que ser cristiano, yo tengo que ser hijo de Dios. Antes de ser maestro de escuela dominical, yo tengo que ser hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas, sin ser hijos de Dios,
están sirviendo en las iglesias. Ojo que digo sirviendo, no solamente congregándose, porque todos sabemos que lamentablemente dentro de la iglesia hay muchas personas que no han nacido de nuevo y allí están. Pero lo más grave es que hay muchas personas sirviendo en las iglesias sin haber nacido de nuevo. Hay muchas personas usando púlpitos en las iglesias sin haber nacido de nuevo, y esto es muy grave, muy pero muy grave. Por eso inicié haciendo la introducción de la reforma. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Qué ocurrió? La palabra de Dios la empezaron a ocultar, la empezaron a tapar y empezaron a colocar sus propias normas, sus propias reglas, sus propios pensamientos y sus propias interpretaciones. Y como Jesús dijo, Mateo capítulo 16 y versículo 18, yo edificaré mi iglesia, porque fueron palabras de Cristo, no fueron palabras de un hombre, no fueron palabras de un pastor, de un predicador, fue Cristo mismo, y está en la escritura, Mateo 16, verso 18, donde él dice, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Entonces, vemos cómo Dios a lo largo de la historia ha cumplido su palabra. Él va a edificar su iglesia y Él va a levantar personas que proclamen la verdad. Mis amados hermanos, amigos, nosotros necesitamos comprender qué fue lo que ocurrió para que este mundo se destruyera y se distorsionara de la manera en que se llegó a distorsionar. Por eso es importante que nosotros veamos desde el principio. En Génesis capítulo 3, usted puede encontrar en su Biblia, independientemente de la versión que usted suele utilizar, en Génesis 3, la mayoría trae un título muy similar. Y el título que traen en la mayoría de Biblias, capítulo 3 de Génesis, es la caída del hombre, desobediencia del hombre. Hay algunas que dicen la caída del mundo, y me parece muy apropiado porque evidentemente así fue. Inicia diciendo Génesis 3. Génesis 3, noten que estoy yendo al puro inicio, donde está la creación del ser humano. Allí Dios crea al ser humano. Y dice el capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y se acercó y le dijo a la mujer unas palabras con mucha sutileza. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuál fue la pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿será que evidentemente el diablo no sabía lo que Dios dijo, o sí sabía? Creo que usted sabe la respuesta. Él sabía lo que Dios dijo. ¿Cuál fue la intención del diablo de preguntar esto a la mujer? ¿Cuál fue la intención del diablo de decir a la mujer con que Dios dijo que no comieran nada? ¿Saben cuál fue la intención? Saber qué tenía de respuesta Eva. Mis amados hermanos, el diablo a lo largo de la historia opera de la misma manera. Él simple y sencillamente se esforzará para que la humanidad no conozca qué es lo que Dios dijo exactamente. Y eso puede sonar muy superficial, pero es muy profundo. Si nosotros no sabemos lo que Dios dijo, estamos perdidos. Y es donde entonces el hombre empieza a interpretar y a dar sus opiniones, sus pensamientos, y es donde el diablo empieza a ganar la batalla. Dice la escritura que la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí va bien. Sin embargo, le dice en el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Noten cómo ella asegura algo. Dios dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿eso fue exactamente lo que Dios dijo? Y yo no les voy a decir lo que yo pienso, lo que yo interpreto. Yo quiero mostrarle lo que la Biblia dice. Y Dios nunca le dijo a la mujer que no tocara el árbol. Nunca le dijo al hombre, que tocara el árbol. ¿De dónde sacó esto ella? Noten que ella le responde a Satanás que Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis 2, un capítulo atrás, y versículo, si usted lo puede ver, versículo 17, están las palabras exactas que Dios le dijo a Adán. Dios le dice a Adán, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Se dan cuenta que Dios nunca dijo que no lo tocaran. Simplemente Dios dijo, no coman de ese árbol. Sin embargo, la serpiente con su astucia quiere saber qué tanto conoce Eva. Y se da cuenta que Eva no está clara con lo que Dios dijo. Porque Dios dijo, no comerán. Ella agrega algo. Y lo que ella agrega es,
no le tocarán. Esto es muy importante, mis hermanos. Es muy importante y es muy serio, tan serio que al final en Apocalipsis, cuando usted abre el último libro de la Escritura, Apocalipsis, al puro final, en el último capítulo, hay una advertencia seria de parte de Dios para aquellos que suelen hacer esto. Dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien agrega, y si alguien quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sin embargo, muchas personas les gusta quitar a la Biblia o agregar a la Biblia. Hay muchas personas que les gusta hacer esto. ¿Quién es el que controla esto? El diablo mismo. Lo hizo desde el huerto del Edén, engañando a Eva, haciéndola primero conociendo qué tanto conocía la palabra de Dios para finalmente actuar. Entonces ahora la serpiente actúa, puede actuar libremente, porque le dice entonces, verso 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente ahora le dice, no es cierto lo que Dios dijo. Noten cómo es palabra de Dios y la serpiente o el diablo o Satanás, como usted guste llamarlo, tiene la astucia, tiene el atrevimiento de tentar y de decir, no es cierto lo que Dios dijo. Qué raro, Dios lo dijo. ¿Por qué Adán y Eva desobedecen a lo que Dios dijo? Porque la propuesta fue muy atractiva aparentemente. Fue bueno para los ojos, agradable a los ojos, a la carne, y ellos quisieron ser como Dios. Vanagloria se llama eso. Aquí, mis amados hermanos, hasta aquí esto fue solo tentación de parte del maligno. Fue solamente tentación. Sin embargo, el verso 5 dice, el verso 6, que la mujer, al ver que era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, toma del fruto y lo come. Así dice, leo acá Génesis 3:6. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos son, y sé que esta historia la conocemos mucho, porque en escuela dominical muchas veces la escuchamos, pero hay detalles tan importantes y tan profundos, que yo espero en el Señor que podamos verlos juntos. Noten cómo dice que los ojos fueron abiertos. ¿Qué fue abierto en ellos? ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Debemos recordar que ellos estaban desnudos. Adán y Eva estuvieron desnudos siempre. ¿Hubo vergüenza? No hubo vergüenza. ¿Qué es lo que hace que ahora haya vergüenza en ellos? ¿Qué produjo la vergüenza? Lo que produjo la vergüenza fue la desobediencia a Dios. La desobediencia se traduce como pecado. El pecado entra al ser humano desde el momento en que desobedecen a Dios. No había vergüenza, pero ahora aparece la vergüenza. Esto es terrible. Por eso es importante que nosotros conozcamos la influencia del pecado y el poder que tiene el pecado. Porque desde ese momento trastornó a la humanidad entera. Alguien puede decir, pastor, usted está exagerando un poco. ¿Cómo que la humanidad entera? Dije que yo no quería dar mis opiniones, mis interpretaciones. La Biblia se encarga de decirlo. ¿Dónde dice la Biblia esto? Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Estamos leyendo la historia de Adán. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado dice que la muerte, y pasó a todos por cuanto todos pecaron. En otras palabras, ese pecado de Adán, ese pecado fue trasladado a toda la humanidad. Así lo dice la Biblia. Es lo que estamos leyendo. La Biblia enseña que el pecado entró al mundo en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3. Y lo primero que ocurre es que viene la vergüenza. Pero insisto en esto, en ellos no había vergüenza. No existía la vergüenza. Ahora por primera vez hay vergüenza. Y noten nada. El ingenio del ser humano. Hagámonos unos delantales, hagámonos ropa, sí, con hojas de higuera, tapémonos. Se tapan y ahora frente a Adán
Eva se ve bien, ya no ve la desnudez. Y frente a Eva, Adán se ve bien, ya no se ve su desnudez. Entre ellos solucionaron el problema, entre ellos lo solucionaron. Sin embargo, ocurre algo cuando Dios llama. ¿Qué pasa cuando Dios llama? Ellos se esconden, dice la Escritura. Eso dice la Escritura, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué creen que se escondieron, mis amados? La Biblia nos da la respuesta. Sigue diciendo, verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo. El miedo no existía antes. No existía vergüenza y no existía el miedo. Pero el pecado ahora entra y noten, mis amados hermanos, cómo distorsiona la mente. Llegó a distorsionar la mente al punto que cuando no había vergüenza, ahora metió la vergüenza en el corazón. Cuando no había miedo, ahora metió el miedo en el corazón. Ahora el hombre tiene vergüenza, el hombre tiene miedo. Cosas que no existieron antes. No existieron antes. Él mismo responde, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios lo confronta y Dios le dijo, ¿quién te enseñó eso? Yo no te enseñé eso. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, ¿has comido del fruto del árbol que yo te dije que no comieses? Y quieren ver la tercera distorsión que aquí, en estos versículos, noten que estoy leyendo hasta ahorita 9 versículos. 9 versículos y ya aparecen allí 2 afectaciones directas del pecado a la humanidad, vergüenza y miedo. Pero ahorita estamos a punto de ver la tercera y para mí la más grave que aún sigue afectando a la humanidad. Entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y vean la respuesta del hombre. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Él pudo haber dicho, sí, comí del árbol que me dijiste que no comiera. Sin embargo, es más fácil culpar al otro. Es más fácil culpar al compañero. Por eso él dice, la mujer, y noten cómo culpa a Dios, la mujer que me diste. O sea, usted tuvo la culpa porque me dio una mujer que me engañó. Eso se llama orgullo. El orgullo reina en el corazón de muchas personas. Muchas personas con mucho orgullo. ¿Qué significa orgullo? No reconocer su debilidad. No reconoce su debilidad. No reconoce que se equivocó. Y prefiere culpar a los demás. Prefiere culpar. Ahora Dios le pregunta a la mujer. A ver si la mujer se libra de este orgullo. ¿Cómo responde la mujer? Leemos Biblia, no pensamiento de hombre, no interpretación del hombre, no mi imaginación, lo que Dios dice. Dice la Biblia que cuando Dios le pregunta a la mujer, versículo 13, sí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Otra vez, no dijo, yo cometí el error, no, la serpiente. Ella me engañó y yo comí. Aquí estamos leyendo nosotros entonces cómo es que el pecado afectó a la humanidad. Afectó terriblemente a la humanidad. Eso es una herencia espiritual. Una herencia espiritual que podríamos nosotros pelear, discutir y decir, no, es que no, nosotros no nacimos con ese pecado. Bueno, la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña y los personajes que encontramos en la Escritura nos lo dicen una y otra vez. Ellos nos testifican eso de cómo el pecado afectó a la humanidad. Uno de esos personajes, David, capítulo 51 de los Salmos. Usted puede leer en Salmos 51 y versículo 5 cómo la Biblia enseña esto. Dice Salmo 51, 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo esto. El padre de David era un hombre muy honorable y su madre una mujer respetable. Sin embargo, David está diciendo, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Venía pecador. Yo venía contaminado por el pecado desde que nací. Herencia. ¿De dónde es esa herencia? De Adán. La herencia de Adán hace que las personas nazcan pecadores. Pecador es sinónimo de lago de fuego. Ese es el destino del pecador. El pecador viene para ir al lago del fuego. Eso es lo que sucede según la Biblia, según la Escritura. Salmo 58, 3
afirma esto. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por eso hay que tener mucho cuidado con expresiones que a veces decimos. Muchas personas, cuando un niño nace, y son hermosos, porque son hermosos cuando nacen, pero se les da el calificativo de angelito, ¿verdad? Ay, es que es un angelito. Ese angelito va a crecer, y ese angelito entrará en la adolescencia, y ese angelito entrará en la juventud, y podrían cambiar las cosas. ¿Por qué razón? Porque es cuestión de tiempo. De verdad es cuestión de tiempo. Cada uno de nosotros, con buena conciencia, meditamos en esto y nos vamos a dar cuenta de acciones, de actitudes que cometimos, que no queríamos, pero que terminamos haciéndolas. ¿Cuál es la explicación de esto? Una herencia pecaminosa, un espíritu muerto. Un espíritu muerto. ¿Recuerda las palabras que Dios le dijo a Adán cuando le advirtió, Génesis capítulo 2 y versículo 17, le advirtió que iba a suceder? Se lo advirtió claramente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios cumple su palabra. El diablo le dijo, no vas a morir, no es cierto. Lo que pasa es que vas a ser como Dios. Mentira versus la verdad. ¿Quién tiene la razón? La verdad. Pero qué raro, pastor, Adán y Eva siguieron vivos, pero su espíritu murió. Su espíritu muere. El espíritu del hombre viene muerto. ¿Cómo podemos afirmar esto según la Biblia? ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? Jesús tiene una conversación con Nicodemo, y la conversación con Nicodemo tiene que ver con cómo entrar al reino de Dios. Y el Señor le dice de qué manera. ¿Cuál es la única manera para poder entrar al reino de los cielos? Y lo que le dice es Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, según la Biblia, según Dios, según la Escritura, según la misma inspiración del Espíritu Santo, la humanidad nace pecadora, espíritu muerto. Pecador igual a espíritu muerto. ¿Qué tiene que ocurrir con ese pecador, con espíritu muerto, para poder entrar al reino de los cielos? Debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. El problema que tiene el ser humano es que como es algo que no está en nuestras manos, inventa. Entonces empezamos a inventar maneras de cómo nacer de nuevo, pero sin fundamento bíblico, sin un solo fundamento bíblico, simplemente idea del hombre, idea del ser humano que con Biblia en mano empieza a buscar textos y dice, esto es lo que hay que hacer para nacer de nuevo. Mis amados hermanos, debemos de verdad meditar muy, pero muy bien en lo que Dios dice en su palabra. No en vano vino Cristo Jesús, no en vano vino Él a morir. Él vino a morir por una razón, salvar al mundo del pecado. Esa fue la razón por la que Cristo vino a este mundo. No hubo otra razón, no hubo otra manera, no fue por otra razón. Hizo milagros, por supuesto que hizo milagros. Realizó sanidades, muchas sanidades. Y si usted presta mucha atención, en cada una de esas sanidades, de esos milagros, Él siempre apuntaba al Espíritu, al pecado, y les decía, tus pecados te son perdonados. Y luego sanaba, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué el Señor insistió tanto en eso? ¿Por qué tanto en eso? Y aquí donde yo, de verdad, quiero, mis amados hermanos, ser muy claro, porque sé cuál es mi llamado de predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Dios sigue haciendo milagros, pero yo no puedo promover actividades, cultos, ofreciendo sanidades y ofreciendo milagros, cuando la voluntad de Dios es que las personas pecadoras se arrepientan, que lleguen al verdadero arrepentimiento para que experimenten el milagro verdadero, que es pasar de muerte a vida, según la Biblia. Según la Escritura. Yo no puedo sanar a una persona. Dios puede sanar, sí, Dios puede hacerlo, pero sé cuál es mi llamado, sé cuál es
mi rol, mi función como pastor, como predicador en este mundo, es anunciar el mensaje de salvación. Hay almas que todos los días están yendo al infierno, todos los días mueren, directo al infierno, al lago de fuego. Pero veo como pastores están más preocupados para que puedan comprar la casa a las personas, para que tengan su último carro, para que tengan un nuevo trabajo, cuando en realidad lo más importante es el alma. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, dice Pedro. Estamos nosotros acá de paso. Y durante el tiempo que estemos acá necesitamos ocuparnos en conocer al verdadero Dios, al verdadero Cristo, para encontrarnos con el verdadero Espíritu y poder tener salvación eterna, salvación que Dios promete a través de la Escritura. Pero si la persona no es consciente de su condición de pecado y se cree que ya va para el reino de los cielos, está muy equivocado, pero muy equivocado. Y para ello quisiera leerles Mateo capítulo 7. Un texto muy revelador, un texto muy confrontante también, muy confrontativo, porque nos va a llevar al punto de que examinemos nuestra fe, de que podamos examinar cada uno de nosotros nuestra fe. Mateo capítulo 7 y versículo 21 es un texto verdaderamente impresionante. Voy a leerlo directamente de la Biblia. Dice así. Es un texto muy, pero muy importante, mis hermanos. Y nosotros necesitamos comprender cómo es que Dios quiere salvar a las personas. Cómo es que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda llegar a esa salvación. Dice Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y aquí nada más voy a ir muy despacio con este texto porque quiero que apreciemos algo. Él está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor que aparece en este texto es la palabra original Kurios, que significa Mesías, dueño de todo, amo de mi vida. Noten lo que está diciendo Jesús. No todo el que me diga Mesías, mi Salvador, no todo el que me dice así entrará al reino de los cielos. Entonces aquí aprendemos algo. No es solamente decirlo, no es solamente decir usted es mi Salvador, usted es mi Mesías. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos un problema nosotros cuando se hace lo que mencioné hace un momento atrás. Cuando yo quiero interpretar, cuando yo quiero imaginar, suponer cuál es la voluntad de Dios, me metí en problemas. Porque aquí está diciendo Jesús claramente que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es? Muchos podrían decir, ser agradecidos. Lo dice Tesalonicenses. Otros podrían decir, es ayudar al prójimo. Otros podrían mencionar, no, es ayudar a las viudas, es ayudar a los ancianos. Y podrían surgir muchas interpretaciones, noten. Pero hay que preguntarle a la Biblia, ¿está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos? Aquí está hablando de entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que yo entre al reino de los cielos? ¿Cuál es? Dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí se pone más serio el asunto. ¿Por qué razón se pone más serio? Porque evidentemente son personas que estuvieron sirviendo en un lugar, que estuvieron profetizando en el nombre de Jesús, que estuvieron echando fuera demonios en el nombre del Señor, que estuvieron haciendo milagros en el nombre del Señor. Pero Él dice, yo no los conozco. ¿Qué hace que el Señor los deje de lado? Qué raro, están sirviendo al Señor. Hay un ejemplo que yo he dado en otros espacios y quisiera hoy aprovechar y darlo. Piense por un momento que usted sale de viaje, y usted se fue de viaje, y cuando usted sale de viaje, dejó su casa porque no le dio tiempo de limpiar y dejó los trastos sucios, el piso quedó sucio, todo quedó desacomodado. Usted tenía que irse de viaje y usted se fue de viaje. Cuando usted regresa a su casa, usted puede ver por las ventanas
que antes estaban muy sucias, pero ahora están muy limpias. Y usted ve que la casa se ve brillante desde afuera, el piso brillante, los platos lo logra ver acomodaditos, todo hermoso. Y usted ve a una persona dentro de su casa. ¿Qué pensaría? ¿Cuál es la sensación que usted tendría? De ver los platos tan bonitos y decir, ay, muchas gracias. O de susto y decirle, ¿usted quién es? Noten esto porque este ejercicio nos ayuda a comprender qué es lo que Jesús está queriendo decir. Muchas personas pueden llegar a entrar a nuestras casas sin permiso y lo que van a generar es incomodidad y molestia, porque vamos a decir, ¿cómo entró aquí? Pero vea, yo le limpié la casa, yo le lavé los platos. Sí, muchas gracias, pero ¿cómo hizo para entrar? Yo a usted no lo conozco. Es exactamente lo que Jesús está diciendo. Muchas personas, sin hacer la voluntad de Dios, están haciendo milagros, están profetizando, están expulsando demonios. Sí se entiende eso, mis hermanos, porque noten que la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos es una voluntad específica, que ciertamente no la vemos ahorita aquí en Mateo. En esos versículos que estoy leyendo no nos lo dice. Por eso el problema es cuando yo quiero suponer, cuando yo quiero interpretar qué es lo que dice. Preguntémosle a la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a preguntarle a la Biblia, Señor, ¿cuál es la voluntad suya? Porque aquí dice que solamente el que hace su voluntad va a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mis hermanos, sumamente importante que nosotros meditemos mucho, pero mucho en este particular punto de cómo entrar al reino de los cielos. Hay muchas ideas de hombres. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Bueno, repita esta oración después de mí. Entonces la oración va algo así: Señor Jesús, en esta hora entra en mi corazón, yo te recibo como mi Señor. Listo. Y la persona asegura que él ya nació de nuevo. ¿Es esto bíblico? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Porque es lo que debemos preguntarnos. Si la Biblia lo dice, yo digo amén. Pero si la Biblia no lo dice, mis hermanos, cuestionemos, meditemos seriamente, meditemos, porque es un tema de eternidad lo que estamos hablando. En esta vida estaremos de paso. Según el Salmo 93 dice que 70, 80 años son los más robustos. El tiempo de vida de la humanidad, del hombre, es un tiempo muy corto comparado con la eternidad. Sigue la eternidad, donde va a estar el espíritu de cada uno de nosotros, donde vamos a vivir eternamente. Por eso es importante comprender si hemos hecho la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos, porque Jesús claramente les está diciendo, no es el que me dice Señor, Señor, pero yo voy a predicar todos los domingos, pero yo no falto a los cultos, pero yo, mis hermanos, es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo. Y ojo, no estoy diciendo que esa no sea agradable a los ojos de Dios. Estamos hablando de entrar al reino de los cielos. La pregunta o el punto acá es, no es suficiente decirle Señor, Señor. Jesús mismo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, mas yo les declararé, dice Jesús, es que es Jesús quien está diciendo eso, mas yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque la voluntad del Señor es específica. Y ya lo vamos a ver después de el corte. Vamos a ir a música. Y después de este tiempo de música, vamos a venir para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Para poder entrar al reino de los cielos. Confrontación vertical. Refleja tu gran poder hasta lo último de la tierra se habla de ti. Las estrellas cantan su canción, los dioses lo cuentan en
así, aunque no se oye voz alguna, todos hablan de ti. Canciones no te hacen falta, no hay algo que te pueda dar para que aumentes tu poder o me ames más. Eres mi Dios, que nunca me abandona. Si no me amas se niega a sí mismo, nunca me dejará. Eres el amor que no depende de nada, que se sostiene a sí mismo y nunca cambiará. Eres mi Dios. Canciones no te hacen falta, no hay algo que te pueda dar para que aumentes tu poder o me ames más. Eres mi Dios, que nunca me abandona. Si no me amas se niega a sí mismo, nunca me dejará. Eres el amor que no depende de nada, que se sostiene a sí mismo y nunca cambiará. Eres mi Dios. Confrontación vertical. Y bueno, estamos llegando a las 5:04. Esta es la hora en todo el territorio nacional. Para todos los que se vienen conectando, estamos en su programa Confrontación Vertical. Recordarles que a partir de las 5:30 estaremos en nuestro tiempo de momentos de oración para que usted nos envíe su petición de oración. Maravillas hay. Saludamos a Josué González Chavarría, que nos reporta sintonía. Dice: excelente pastor, que Dios lo bendiga. Muy buen tema, de verdad que seguimos siendo reales con la palabra y cómo nos fortalece día a día. Dice por acá: Dios les bendiga, saludos y bendiciones, pastores, que Dios les guarde siempre en este día. Excelente tema, pastor. Qué bueno es poder aconsejar a la juventud conforme a estos temas. Dice por acá: bendiciones, pastores, qué buen mensaje. Ya no salen en Facebook, pero los tengo por el WhatsApp en la radio. Gloria a Dios. Bueno, sí, estamos por medio del Facebook para la hermana que nos está escuchando. Así que saludos y bendiciones. Elizabeth Tomás Castillo también nos hace su reporte de sintonía. Así que les saludamos en esta hora. Así que le invitamos. Ahí está Jafet Aguilar Mejía desde Pavas. También ahí está nuestra hermana Patricia Monterrosa reportando su sintonía desde Desamparados. Así que estamos conectados, dice por acá, con ustedes por medio del Facebook. Por acá también saludamos y bendecimos a Josué González Sequeira. Saluditos, Josué. Dice: excelente programa, Dios les bendiga.
siempre con ustedes y por favor pónganme en oración. Bueno, con mucho gusto, y ahí nos pide por qué oramos, así que vamos a estar orando, si lo permite, a las 5:30 estaremos orando, y el pastor Chino tiene un poquito más de saludos y comentarios por medio del Facebook. Así es, por acá pude abrirlo y dice Wendy Alfaro, saludos, un saludo para Wendy, allá en San José de la Montaña, también para, no, San José de la Montaña no, San Roque, sí, San Roque. Melania Robelo, también bendiciones, pastores, gracias por su mensaje. Dice Yao Sam, Dios lo bendiga, hermano Chino, muy teóloga la palabra. Bueno, gloria a Dios, se parece a mi hermano Mau, dice. Qué bendición. También Patricia Monterrosa, excelente tema. Tenemos también por allí a Jessica Alejandra Alvarado, Alonso también, un saludo para ellos, que Dios bendiga a cada uno, a la congregación, que sé que están ahorita conectaditos, Misión Palabra de Vida Heredia, así que sean muy bendecidos y damos siempre gracias a Dios por la fiel sintonía de cada uno de ustedes, tanto a través de la 97.1 FM, a 1080 AM, como a quienes lo hacen a través del Facebook, a través de las redes sociales. Es una gran bendición. Yo extiendo también un saludo a doña Gladys allá en Guatuso, fiel oyente, así como a don Carlos, Carolina, a Freddy, a Daira y a la pequeña Emma, que están ellos estrenándose como papás. Un gran abrazo. Y continuamos, de verdad que damos gracias al Señor porque es la palabra, es su palabra la que viene a confrontarnos, es su palabra la que viene a ayudarnos, a guiarnos siempre a cada uno de nosotros para que podamos caminar de la manera correcta. No es según yo pienso, yo creo, y he insistido mucho con esto. Proverbios capítulo 14, verso 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces no es como yo pienso, no es como yo creo, es como Dios dice, es como Dios enseña en su palabra. Hasta ahorita y antes del corte decíamos Mateo 7, 21 al 23, del problema que hay cuando creemos que solamente decirle es mi Señor, mi Señor. Ellos dicen acá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y saben que cuando leemos este versículo lo leemos muy superficial, pero ellos tienen un gran dolor en su corazón. Ellos están confundidos porque dice el Señor así en el Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, posiblemente sea con lamento, sea con dolor, esa exclamación de Señor, como de reclamo. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es como un reclamo, pero fue en su nombre, Señor. Noten que dice que eso será, dice, muchos me dirán, futuro, tiempo futuro, a tiempo futuro. El Señor dice, muchos van a decir, en su nombre lo hicimos. Y yo tendré que decirles, qué pena, pero yo no los conozco. ¿Por qué razón? No hicieron la voluntad de mi Padre. Y en eso quedamos antes de la música. Podemos encontrar la respuesta según la Biblia. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos? Y la encontramos en Juan capítulo 3. Si usted está anotando, sería bueno que ponga estos apuntes, que tenga esos apuntes, y de esa manera pueda escudriñar la palabra de nuestro Señor. En Juan capítulo 3 podemos encontrar claramente una conversación nada más y nada menos que de un maestro de maestros, de un teólogo. Y este es Nicodemo. Dice la escritura, Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso es importante. Él tenía mucho conocimiento, mucho conocimiento. Sin embargo, había una necesidad en su corazón. Por eso es que el conocimiento no es suficiente. No es cuánto memorizo, no es cuánto aprendo o cuánto empiezo a grabarme en mi cabecita. Es cuánto de eso que conozco desciende al corazón. Cuánto rompe el orgullo para que pueda entrar a mi corazón. Nicodemo, dice la escritura, que siendo un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y hasta aquí no le ha dicho ninguna pregunta. Simplemente viene a exaltar a Jesús. Viene de noche, sí, y le dice, tú eres
un maestro, porque nadie hace lo que tú haces. Y noten cómo Jesús, que conoce el corazón del hombre, porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por esa razón fue que vino a este mundo, porque Él conoce el corazón. El fondo del corazón de la humanidad está dañado, y ese corazón tiene que solucionar ese gran conflicto que hay. Hay un conflicto interno en nosotros que debe solucionarse. ¿Qué produjo ese conflicto? Un espíritu muerto. La entrada del pecado dañó el espíritu. El espíritu está muerto en la humanidad. La humanidad camina con un espíritu muerto. ¿Cuál es la confusión? Que nosotros caminamos, corremos, jugamos, nos reímos, disfrutamos, pero el espíritu está muerto. Eso confunde a las personas. Por eso decir que Adán y Eva no se cumplió lo que Dios dijo es muy equivocado. Dios dijo y Dios cumple. El día que comas de ese fruto, Génesis 2:17, dice: ciertamente morirás. Entonces Adán y Eva mueren en su espíritu. El pecado entra, se manifiesta la vergüenza, se manifiesta el enojo, se manifiesta el orgullo, se manifiesta el miedo. Todo ocurre allí con la entrada del pecado. Pecado que fue trasladado a toda la humanidad. Todos nacimos con espíritu muerto. Sinónimo de pecador. Pecador. Los pecadores no pueden entrar al reino de los cielos. Estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Y aquí Nicodemo, con mucho conocimiento, pero con un espíritu muerto, le dice al Señor: tú eres un maestro, tú sí sabes, Señor. Y Jesús le responde, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten esa expresión: no puede ver el reino de Dios. Nicodemo conocía la Biblia. Ciertamente no estaba en el Nuevo Testamento, pero Nicodemo conocía lo que estaba escrito en los rollos de los profetas. Él conocía. Conocer y creer son cosas muy distintas. Nicodemo conocía lo que decía la Escritura, pero al no nacer de nuevo no podía ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se confunde un poco cuando Jesús le dice: debes nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y él dice: ¿cómo es esto? Tengo que entrar. Pero aquí hago la pausa intencionalmente, porque recuerdan cuál era la condición o la voluntad de Dios según Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si se dan cuenta, en ese texto de Mateo no dice cuál es la voluntad, pero acá la está revelando. La misma palabra nos está revelando aquí cómo es que se entra al reino de los cielos. Porque Nicodemo, aunque no hace la pregunta verbalmente, él no la hace, él no le dice al Señor: ¿cómo entra al reino de los cielos? Él por dentro es su pregunta, por dentro lleva la inquietud, tanto que Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: si no naces de nuevo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo sabemos que esa era una pregunta que Nicodemo llevaba? Por lo que sigue a continuación. Nicodemo hubiese dicho: Jesús, ¿de qué me habla? No entiendo. Yo no sé por qué me está preguntando eso, por qué me está diciendo eso. No, Nicodemo sigue la conversación, porque en el fondo de su corazón esa era la inquietud. ¿Cuál inquietud? ¿Cómo entro al reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús le está diciendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Debes nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Debes nacer de nuevo. No hay otra opción. No hay otra opción. Nicodemo dice: ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo yo? Dice Nicodemo, verso 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, con mucha misericordia y con mucha paciencia, le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Sinónimo: no nace de agua y del Espíritu. Nacer de nuevo, nacer de agua o del Espíritu es sinónimo. Y Dios le está diciendo, Jesús mismo le está diciendo: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Debes nacer de nuevo, Nicodemo. Ahora, ¿cómo se nace de agua? ¿Cómo se nace de agua y del Espíritu? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Aquí vienen muchos problemas, porque vuelven a aparecer las interpretaciones del ser humano. Entonces dice: debes bautizarte para que nazcas de nuevo. ¿Es acaso lo que dice aquí la Biblia?
Porque entonces, noten que esos son imaginaciones de la humanidad para asegurar que eso es nacer de nuevo. Y yo quiero, de la misma manera como con la Biblia les estoy mostrando cuál es la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos, y creo que se entiende muy bien que es naciendo de nuevo. Ahora quiero que veamos cómo se nace de agua y del Espíritu. ¿Qué significa esa agua? ¿Es agua de un arroyo, de un río, de una piscina, del mar? ¿Qué agua está hablando? Está hablando de la misma palabra de Dios, de la misma palabra. El ser humano necesita, como su espíritu está muerto, nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque otra vez, es como que dijera, tienes que volver a nacer, ¿cierto? Bueno, Jesús le dice a Nicodemo, aquí mismo en este texto, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amado joven de corazón, usted tiene un cuerpo y un espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué significa esto? Usted tiene una fecha de cumpleaños. Usted nació X día de tal mes, de tal año. Ese es su nacimiento en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y esa carne llegará al polvo en algún momento. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque el espíritu tiene que volver a nacer. Muerto, desde el huerto del Edén, toda la descendencia de Adán y Eva, muertos, y tienen que volver a nacer. Un día tienen que volver a nacer. Un día, una vez que están en esta tierra, tienen que volver a nacer. Es así, sí o sí tenemos que volver a nacer. ¿Cuál es el problema que hemos tenido nosotros cuando abrazamos enseñanzas que no están en la Biblia, pero que queremos forzarlas a que Dios las dijo cuando Dios no las dijo? Así como Eva respondió, Dios dijo que no comiéramos ni tocáramos de este árbol. Dios no dijo eso. Dios dijo no comas. Pero ella añade algo. Hoy los hombres, muchos con mucha astucia, agregan palabras a lo que Dios dijo cuando Dios no ha dicho eso. O muchos quitan palabras que Dios sí dijo. Tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Entonces, pastor, usted dijo que esa agua no es bautizarse. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. La Biblia sola nos va respondiendo a nosotros. Ella solita se encarga siempre de darnos las respuestas que nosotros tenemos. Cada pregunta que nosotros tenemos, la misma Biblia se encarga de respondernos una y otra vez. Una y otra vez lo hace. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos. Eso suena a nacer de nuevo, ¿verdad? Renacer, nacer de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Dice, sino de incorruptible, algo incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, una persona para nacer de nuevo tiene que exponerse a la Escritura. La misma Biblia se encarga de arrebatar todo aquello que el ser humano ha abrazado, que es incorrecto, que no es bíblico. Y la misma palabra se encarga de asegurarle cuál es la verdad, para que ahora esta persona pueda dejar la mentira y pueda abrazar la verdad con fe verdadera. Un último texto que quiero compartir con ustedes, y está en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel. Este libro hermoso, este profeta de Dios, tremendo, y una palabra muy pero muy poderosa que habla precisamente de esto. Ezequiel, 2700 años atrás aproximadamente, y vean lo que dice en este texto. Ezequiel capítulo 36 versículo 25, y voy a leerles hasta el 27 y den cuenta si no es glorioso esto. Dice así la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia. Noten, agua limpia. Como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Pues aquí dice Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hay personas que han abrazado una doctrina tan fuerte, que solo la palabra puede derribar eso. Solamente la palabra de Dios puede hacer que esa persona deje esa doctrina, deje esa enseñanza para que se vuelva a la verdad. Sigue diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
un espíritu nuevo, porque el que está muerto. Un espíritu nuevo, dice, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es nacer de nuevo. Es escuchar la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, y yo lo digo con mucho respeto, pero nacer de nuevo no es voluntad de hombre. Nacer de nuevo no es un deseo que yo tenga para que otro pueda nacer, renacer. No depende de mí. No es que yo le diga a usted, repita esta oración que yo voy a decir después de mí y usted va a nacer de nuevo. Eso se llama voluntad de varón. Y dice la escritura que no es por voluntad de sangre ni voluntad de hombre. No es de esa manera, sino de Dios. ¿Cómo Dios estableció? Por medio de su palabra. Dios establece cómo una persona puede nacer de nuevo, haciendo su voluntad, no la voluntad humana, no lo que yo quiero, lo que yo interpreto. Como Dios dice, se tiene que hacer, porque Él es el dueño, Él es el amo y Señor, es Él. Entonces nosotros necesitamos comprender esto. Es solamente a través de la Escritura que podemos encontrarnos con Cristo. Solo así yo puedo conocer a mi Dios verdadero. Solamente a través de su palabra. Es el medio que Él ha dejado. Si hubiese dejado otro, pues posiblemente estuviéramos predicando de otro evangelio. Pero es el evangelio que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y cierro ahora sí con este último texto. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se nace de nuevo? Oyendo el evangelio verdadero. El evangelio verdadero. Y creyendo en ese evangelio, para que finalmente el Espíritu Santo selle a la persona. Eso es lo que enseña la Escritura. Y es para mí un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes, jóvenes y jóvenes de corazón. El tiempo nos ha alcanzado. Si alguno quisiera visitarnos, conocer nuestra congregación, estamos ubicados en Barba de Heredia, del BCR 650 metros oeste, Iglesia Misión Palabra de Vida Heredia. Así nos encuentra en Facebook, en YouTube, y sería una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes este glorioso mensaje. Que la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes, y queda por acá el chat para que usted pueda seguir enviando sus peticiones de oración. Bendiciones. Qué mejor que ser confrontados por la palabra de Dios. Esperamos haberte motivado a hacer el cambio que necesitas en tu vida. Esto fue una confrontación vertical que te conectó con Dios.